Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Bienvenidos al ciclo de entrevistas Desarrollo Sostenible y Profesionales en Ciencias Económicas que organizamos desde la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental. Esta ya es la sexta reunión del ciclo 2020 y dentro de lo que es la difusión y capacitación que el Consejo organiza en relación a la sustentabilidad, quiero mencionar la coorganización este año de la 14ª Cátedra de Pacto Global Argentina, Naciones Unidas, en la cual la presentación y la apertura, en la misma participará nuestra presidenta, Gabriela Russo. Asimismo, la coorganización como actor clave de Argentina del evento de reportes integrados latinoamericano organizado por el IRC, que en español es el Consejo Internacional de Reportes Integrados, por SMS Latinoamérica, que es un evento que fue realizado este año y que estará prontamente a disposición en las redes de SMS Latinoamérica. Y también mencionar que para los matriculados de CABA, en el Consejo está esta comisión, la de estudios sobre sustentabilidad, que se reúne los terceros miércoles de mes. En este momento, en el área de capacitación hay 3 cursos sobre la temática, sobre responsabilidad social, sustentabilidad y reportes de sustentabilidad. Y también contamos con la asesoría en sustentabilidad, donde 2 profesionales realizan o evacúan las consultas y dudas que puedan tener los matriculados de CABA sobre la temática. Simplemente y brevemente agradecer a las autoridades del Consejo, a el personal del Consejo que facilita que se realice este ciclo, a los miembros de la Comisión de Sustentabilidad, a las comisiones partícipes y también a los invitados que generosamente nos acompañan en cada una de estas reuniones. Y ahora sí, la sexta reunión, para lo que venimos y para lo que nos hemos reunido, se titula Claves de la gestión de costos en la sustentabilidad de triple impacto. En esta ocasión nos acompaña la Comisión de Estudios sobre Costos y uno de los disertantes es el doctor Mauricio Lambertucci, y también mencionarles, anticiparles ya que el año que viene, desde la Comisión de Sustentabilidad, en conjunto con la Comisión de Costos, estaremos realizando diversas actividades. Hoy es la primera actividad conjunta. La moderación de esta actividad estará a cargo de Susana Máspero. Susana es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, cursó la especialización en dirección y gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, también en la UBA. Es auxiliar docente de contabilidad social y medioambiental en la UBA, en la cátedra de Luisa Fronti. Es certificada en el programa latinoamericano de formador de formadores de contabilidad tridimensional, es contadora independiente y auditora. Adelante, Susana. Gracias, Inés, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En este ciclo sobre desarrollo sostenible y los profesionales en ciencias económicas, queremos agradecer a 3 excelentes profesionales que hemos convocado en el día de hoy, que se conocen hace ya un tiempo los 3 porque participan de los congresos del Instituto Universitario de Costos. Y bueno, quiero brevemente presentarlos a los 3 mediante su currículum vitae. La primera es Gladys Ferraro, ella es contadora pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, magíster en Administración de Negocios, también de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Es profesora de grado en Costos para la Gestión, Orientación de Costos y Gestión 2 y Orientación Finanzas 2. Es profesora de posgrado de la Cátedra Costos y Plan de Negocios y de la Cátedra Sistema de Información y Control de Gestión en la especialización en Gestión de la Empresa Argentina, y también profesora de la Cátedra de Administración Financiera en el curso de posgrado en Administración Financiera Agropecuaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Presentó desde 1998 diversos trabajos como aportes a la disciplina, es investigadora categorizada 3,
participando como integrante en proyectos de distintas universidades nacionales e internacionales. Actualmente es tutor orientador del área de finanzas de la Maestría en Administración de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas de la UNICEN, dirige trabajos finales de posgrado y es tutora de pasantías rentadas y solidarias de la UNICEN. Es jurado evaluador de posgrado de concursos docentes, realizó numerosas publicaciones en la UNCEN y dentro de la actuación profesional, desde 1984 ejerce la profesión en forma independiente. Daniel Farré, por su parte, es contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, está cursando el doctorado en Ciencias Económicas de la UBA, es profesor asociado de grado por concurso del Seminario de Costos para Toma de Decisiones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor de posgrado en la especialización en Control y Gestión Estratégica de Costos de la materia Visión Crítica de las Nuevas Tendencias en Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como así también de otras universidades como las de Cuyo, Rosario, Salta, Jujuy, Entre Ríos. Es profesor de la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales en la materia de Costos, Herramientas de Planeamiento y Gestión de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y de la Maestría en Contabilidad y Auditoría en la materia Cuestiones de Contabilidad y Auditoría de Gestión en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Publicó varios artículos en revistas como la revista Costos y Gestión, la revista del Instituto Internacional de Costos, Enfoques y el diario Cronista Comercial. Realizó varias exposiciones en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Y en la forma académica fue presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos y es actual miembro del Comité Técnico del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos y del Comité Científico de la revista Science de Gestión ICIOR Francia. Y tiene premios como el ganado en el Cronista Comercial, el segundo premio Yapuco año 91 en el área de costos y actualmente es socio de Paradigma. Por último, el tercer expositor es Mauricio Lambertucci, contador público nacional de la Universidad de Buenos Aires, aspirante a doctorando en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Gobierno Corporativo de la Universidad de Navarra, España, del año 2011, es practitioner del Osterwalder and Pigner Business Model Generation, Boston, USA, tiene un Balance Scorecard Masterclass y Balance Scorecard Certification Bootcamp de Kaplan & Norton de Boston, USA. Es profesor asociado regular por concurso de la materia Gestión y Costos para Contadores y para Administradores de la UBA. Es profesor visitante y jurado de concursos docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Profesor titular de Costos 1 y 2 de la Universidad de Belgrano. Titular de Costos 2 y de Contabilidad y Presupuesto en Actividades Diferenciadas de la Universidad Nacional de San Martín. Es titular de la materia Costos y de Sistemas Administrativos de Salud. Director del Programa de Educación Continua, Información General y Cuadro de Mando, Nuevas Tendencias en Gestión de Costos y Gestión de la Rentabilidad de la Universidad de Belgrano. Profesor invitado de Análisis de Costos en la PYME de la Universidad de Bolonia. Profesor de la Maestría en Administración de Negocios, Materia de Costos de la UTN Bahía Blanca y de Trenquelauquen. Profesor de posgrado de la especialización en Gestión Administrativa de Negocios y jurado de tesis doctorales de la Universidad del Museo Social Argentino, Facultad de Ciencias Económicas e Impresionantes. Es miembro del Instituto de Auditores Internos de Argentina, también es miembro del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, miembro activo de Global Reportal Initiative, miembro del Euro Working Group Multicriteria Aid for Decisions y de la Subcomisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Consejo Profesional de CADECA. También tuvo distintivos premios como la distinción Mejores Ponencias en el 14 Congreso Internacional de Costos Medellín, Colombia, entre más de 300 trabajos, el primer premio de las 27 Jornadas Nacionales de Contabilidad, 16 de Auditoría y de Gestión, costos organizadas por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, y el primer premio del área Gestión y Costos de las 19 Jornadas Nacionales de Administración del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente es director ejecutivo del EBC Consultores y actualmente miembro del Consejo de Directores del Instituto Internacional de Costos y, como dijo Inés, presidente de la Comisión de Estudios de Costos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bueno, como ven, extensos currículum de profesionales de envergadura. Bueno, terminado esto, entonces quisiera empezar la reunión haciéndole la entrevista a Gladys, haciéndole algunas preguntas.
Y comenzaría comentando a todos que Gladys hizo un trabajo muy interesante llamado La teoría general de costos y la huella de carbono en la búsqueda de un costo medio socialmente responsable. Y bueno, dado este trabajo que me pareció muy interesante y por eso te propuse estar acá, quisiera que nos explicaras tu visión sobre estos procesos para poder cuidar la salud ambiental y cómo nació esta idea, Gladys. Bueno, Susana, gracias por la invitación. Un honor estar en este espacio con Daniel y con Mauricio, mis compañeros del Yapuco. Te cuento que esto fue una propuesta de un compañero de cátedra, también integrante del Yapuco, allá por el año 2017. A principio de año nosotros lo que hacemos es planificar el trabajo que vamos a presentar en el Congreso, y me dice, huella de carbono, algo que suena, algo sonando en la Argentina, me gusta, ¿qué te parece? Bueno, yo venía de dar clase en Chaco y vivir la salud medioambiental de la zona con mis alumnos que son muchos de ellos profesionales productores agropecuarios, donde me cuentan todos los problemas medioambientales que tienen, y da la casualidad o la providencia que un grupo de alumnos me pide que los ayude, de estos alumnos en los proyectos solidarios, para trabajar en el cálculo del deterioro medioambiental que generó la deforestación del predio del Parque Industrial de Tandil, que está en Ruta 30 en el acceso a la ciudad, para poder implementar, para poder instalar el parque industrial. Ellos iban a medir a través de un trabajo conjunto con estudiantes de la Universidad Exactas de Ingeniería en Medio Ambiente, los factores de emisión de gases de efecto invernadero que han generado esta deforestación. Bueno, así surgió la idea del trabajo. Muy bien, bueno, muy interesante, la verdad, cómo comenzó. Leyendo el trabajo, vos haces un objetivo que está interesante, que es una propuesta de tomar la teoría general del costo como una herramienta de sustentabilidad para lograr un costo medio sustentable. Y entonces me encantaría que brevemente nos contaras un poquitito de qué se trata la teoría general del costo y cómo aportaría al desarrollo sustentable. La corriente doctrinaria, como le llamo yo, de la teoría general del costo, es la que me embarca desde hace muchos años, de allá por los 90. No veo otra forma de enseñar los costos que no sea a través de la teoría general del costo. En realidad es construir esquemas de análisis que te permiten interpretar, explicar la realidad de un fenómeno económico, vinculando factores necesarios para poder alcanzar un objetivo. Y en esa transformación, en esa creación de valor que se genera, se van generando relaciones funcionales en las acciones que permiten esa transformación, que eso en definitiva es para nosotros el costo. Como es un fenómeno físico-económico antes que monetario, nosotros vemos que su componente físico está por encima del monetario y que hay un principio fundamental dentro de la teoría, que es la necesariedad. Esa necesariedad la podés ver desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo. Si lo miramos desde lo cuantitativo, estaríamos pensando en la cantidad de factores que necesité para alcanzar el objetivo, o sea, ex post, o la necesidad de factores que necesitaré, que deberían necesitar para poder cumplir con mi objetivo, que sería ex ante. Pensando en esa necesariedad, desde el punto de vista cualitativo decimos son fijos, son variables, o sea, de acuerdo a la variabilidad con el volumen, pero yo pienso que también es necesario pensar en una necesariedad medioambiental. ¿Por qué? Porque si yo parto de los componentes físicos, yo puedo determinar la cantidad de factores que necesito y puedo determinar la huella de carbono que esos factores me dejan en ese proceso productivo. Proceso de la empresa, porque puedo mirarlo de manera microeconómica, o proceso de un clúster, de una región, o de un ciclo de vida si lo miro desde una visión mesoeconómica. Entonces, puedo mirar
no solamente cuando normalizo un costo, es decir, cuando predetermino un costo de manera normalizada, un parámetro de eficiencia operativa para poder decir una rentabilidad sostenible, puedo agregarle que contabilizando o midiendo la huella de carbono, también puedo llegar a determinar una rentabilidad sostenible, pero también lo más importante que sería medir la salud del microambiente, ¿no? O del ambiente. Bárbaro, muy bien. Bueno, recién mencionaste la medición de la huella de carbono. Brevemente, ¿cómo serían los puntos más importantes para esta medición de la huella de carbono? Mira, lo puedes hacer, te vuelvo a repetir, desde lo micro, o sea, desde la empresa o desde lo meso. Cualquiera de las dos que hagas, las metodologías de cálculo en sí de la huella ya están protocolizadas, porque en definitiva las convenciones internacionales del cuidado del medio ambiente ya han establecido estos protocolos, porque las empresas que miden su reducción de gases, o sea, para poder lograr los famosos bonos verdes o para poder certificar, tienen que seguir esos protocolos. Sin embargo, creo que siempre hay que tener en cuenta determinados pasos. Y lo primero que tendríamos que hacer es limitar el inventario. Con esto me estoy refiriendo a que digo, bueno, ¿qué es lo que voy a medir? Voy a medir la empresa, voy a medir un clúster, voy a medir una región. Por otro lado, tendríamos que ponerle un límite a lo que sería el límite operativo, es decir, ¿qué mido? ¿Los alcance 1, los alcance 2, los alcance 3? Con esto me estoy refiriendo. Los alcances que yo genero, los que yo produzco, que son los 1, por ejemplo, el combustible de mi camioneta, que es el flete para trasladar, o la falta de mantenimiento de mi aire acondicionado que me genera el efecto del gas invernadero. O bien el 2, el alcance 2, que sería el que fabrica otra persona pero que consumo yo, por ejemplo la energía. O el alcance 3, que sería me voy en avión hacia un lado, o el transporte de mercaderías hasta mi empresa, que también genera combustión y por lo tanto emisión de gases de efecto invernadero. Cualquiera sea el alcance, yo siempre creo que lo que hay que tomar es lo mismo que nos pide a nosotros las normas contables, es decir, todo lo que yo tenga que tomar tiene que ser relevante, íntegro, consistente, transparente y preciso, porque después esto va a necesitar, en la medida que lo contabilice, de una forma de comparar y controlarlo. Si yo definí el límite operativo, ahora me toca el temporal, o sea, ¿cuándo lo hago? Bueno, generalmente se hace por un año o con el ejercicio económico, si esto va a formar parte de un balance social o una información medioambiental de la empresa. Y después identifico actividades. Con la teoría del costo esto es mucho más simple, porque yo ya identifiqué las actividades dentro de ese proceso, entonces puedo identificar los factores y como el componente físico está por encima del monetario, con ese componente físico puedo fácilmente poder determinar cuántos son los factores que emiten. Y para eso existen, a través de las convenciones internacionales, una serie de factores de emisión que se llaman, que en definitiva lo que te hace, te traduce esos litros por kilómetro o esos centímetros cúbicos por tiempo, te lo traduce todo en lo que nosotros decimos CO equivalente, ¿sí? En toneladas de dióxido de carbono. Es muy fácil el cálculo, en realidad no complicaría si con la teoría general del costo lo tenemos todo hecho. Bárbaro, buenísimo, muy claro. Bueno, dando un cierre a esta exposición, me acuerdo que dentro del trabajo que leí, tu pensamiento era que no tenías duda que las empresas que no se adaptaran con un plan al cambio climático terminarían en un fracaso finalmente. Y además esto relacionado también con esta línea que vos pensás transversal de que todas las materias tienen que tener este concepto de sustentabilidad y sé yo
que a tus alumnos también se lo remarcas de una manera. Así que bueno, me gustaría que des una opinión sobre esto. Mira, cuando escribí eso en el trabajo no me arrepiento de haberlo escrito, porque es lo que yo pienso. Entonces, creo que la preocupación principal de la humanidad es la continuidad de la civilización. O sea, pienso qué mundo le va a quedar a mi nieto, por ejemplo, o a mis bisnietos. Entonces, creo que cada vez los consumidores y los agentes del sector económico, o cualquiera sea, cada vez es más exigente de la protección del medio ambiente que haya llevado a cabo la empresa cuando ofrece sus productos. Pienso en las empresas argentinas que tienen que exportar y quieren exportar al exterior. La certificación de que el cuidado del medio ambiente va a venir seguramente adicionada a las condiciones. Y eso hace que la empresa que no piense en su plan en esto del costo socialmente responsable, le va a ser dificultoso o directamente no va a poder competir. Entonces, en eso estoy convencida. Y además, con mis alumnos me pasa que creo que todo esto de la cultura del cuidado y de la sustentabilidad y la sostenibilidad tiene que ser transversal. O sea, yo puedo hacerlo desde los costos, pero creo que tendría que estar desde el primer año de la carrera hasta el último, y en todas las materias podemos tocar estos temas. Y te digo por qué. Yo enseño costos y el alumno gestiona costos y asesora a los empresarios de lo que yo le enseño. Entonces, si yo le enseño costos desde una visión socialmente responsable, el alumno le va a ser más fácil gestionarle la reducción de costos para alcanzar una rentabilidad sostenible, pero que a su vez esté mitigando el efecto de la emisión de gases. Entonces, yo creo que si esa transformación que nosotros le damos de conocimiento va agregado con esta cuidado del medio ambiente y todo lo que hace a la sostenibilidad y sustentabilidad, creo que es un gol de media cancha. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Gladys por todo el aporte, la verdad es muy interesante escucharte, una docente de muchos años y además que vive en Tandil, para los que no lo saben, y bueno, la parte agropecuaria ahí está muy por eso me interesa el medio ambiente. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Te termino con una frase que creo que es la que les digo siempre a los chicos. Gandhi dijo, tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo, y creo que la cosa empieza por ahí. Gracias, muy bien, Susana. muy buena frase. Gracias a vos, Gladys. Gracias. Bueno, pasamos ahora a charlar con Daniel Farré. Y bueno, para introducirnos un poquitito en lo que vamos a hablar con vos, Daniel, sabemos que actualmente las empresas están exigidas por los grupos de interés en cuanto a que ellas están muy atentas a dar las decisiones y cuáles son las acciones que toman, porque esto puede repercutir en ellas en un impacto negativo. Estamos hablando no solamente de los grupos de interés internos, o sea, las accionistas, los empleados, sino los grupos de interés externos como la comunidad, los proveedores y el Estado, por ejemplo. Yo sé que en el Centro de Estudios de Costos de la UBA, vos tenés un grupo donde están desarrollando un concepto que se llama Contabilidad Directiva de Comunidad de Intereses. Y bueno, entonces queríamos saber, digamos, cuáles son estos elementos principales de este concepto y la relación que tiene con la sustentabilidad. Muchísimas gracias, Susana. Antes quiero felicitar a Gladys, además de amiga, una batalladora en todos estos temas, doy fe. Así que bueno, yendo a tu pregunta, nosotros en la UBA, y obviamente también en Yapuco, estamos trabajando con un concepto que se llama
contabilidad directiva para comunidad de intereses, y que yo lo veo como una adaptación necesaria al cambio de mentalidad de esta época, ¿sí? Acá comparto unos dibujitos que tenemos por acá en algunas presentaciones que hacemos, partiendo del concepto de mentalidad, esta mentalidad que no solamente es personal, sino también social, la mentalidad como cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo o una generación, ¿sí? ¿Qué mentalidad tenía el empresario hace un siglo atrás, cuando estábamos en plena revolución industrial? Claramente, la gestión estaba cruzada, atravesada por el pensamiento del homo economicus que venía de Adam Smith, ¿no? Muy focalizado en individualismo y cortoplacismo. Y cuando uno respondía para qué se estaba haciendo un negocio, se apelaba a lo que teóricamente está enrolado en la teoría de los stockholders pura, en donde realmente el foco es el accionista. ¿Por qué el foco era el accionista solamente? Porque si nos ponemos en ese momento, la verdad que era el recurso escaso por excelencia. Si pensamos en que Ford hacía un auto negro y ni siquiera le importaba los gustos de los clientes, eran porque la demanda estaba totalmente insatisfecha y cualquier cosa que aparecía lo iban a comprar, independientemente que no fuera de su gusto. Si pensamos en el desempleo que había, tampoco era un recurso escaso la persona. O sea, si miramos las fotos de cuando se estaba haciendo el Empire State, la larga cola de personas buscando empleo, y si lo vemos, la cantidad de muertos que hubo porque no se le daba importancia a la seguridad de los obreros, la verdad que estaba asociado a que también era que no tenían problema con conseguir nueva gente. Entonces el único recurso escaso era el capital. La contabilidad, ¿cómo acompañó esa mentalidad? La acompañó desde una ecuación básica financiera en donde solamente importaba la maximización de la utilidad absoluta para el stockholder. O sea, ingresos menos costos, utilidad. Eso duró hasta los 80, digamos, ¿sí? Partiendo, a los 80, ¿qué aparece? En los 80 aparece una competencia muchísimo mayor. Para llegar al cliente no era tan fácil, con lo cual la teoría de los stockholders empezó a ser una teoría híbrida. Era stockholders, pero clientes también. O sea, la empresa tenía que generarle los dividendos al accionista, pero sabía que si no satisfacía a los clientes no iba a llegar ese dividendo para los accionistas. Con lo cual aparece fuertemente el nombre del cliente en cualquiera de las decisiones que toma la empresa, y eso lo vemos en la contabilidad no como un cambio todavía del maximizador como ingresos menos costos utilidad, pero sí que aparecen índices que entran en los tableros de comando como satisfacción de clientes, reclamos, fidelización. ¿Qué mentalidad vemos ahora? ¿Sí? A mí me gusta pensar que ya del homo economicus estamos pasando al homo reciprocans, ese que Samuel Bowles decía que era inclusivo y largoplacista. O sea, que la gente ya no se pone contento solamente por recibir plata por su empresa, sino de realmente colaborar con el medio ambiente, con la sociedad. Esto tiene que ver con que va empezando a aparecer a partir de fines del siglo pasado una teoría de los stakeholders que lo digo con mi sesgo, ¿no? Pero va pidiendo cancha para reemplazar a la teoría de stockholders. O sea, ya ahora, para que un negocio tenga sentido, tiene que darle esos dividendos al dueño, darle esa experiencia positiva al cliente, pero también darle que sea equilibrado para el empleado, que sea beneficioso para el proveedor, que sea beneficioso para la sociedad, que sea beneficioso para la comunidad. Entonces, ahí es donde la contabilidad de gestión sentimos que tiene que ir hacia un cambio en ese objetivo, que ya no sea más ingresos menos costos, utilidad y maximización de utilidad,
sino una maximización de valor agregado para el conjunto de los stakeholders. O sea, stakeholder por stakeholder, agente de interés por agente de interés, para decirlo en castellano, tiene que mostrarse ese equilibrio. No hay un único equilibrio y es para el accionista. Entonces hablamos de un equilibrio multifocal. Esa es la esencia de lo que ponemos en nuestro centro de estudios como para responder tu pregunta. Buenísimo, muy claro y muy interesante este centro de estudio de costos que hay en la UBA. Hay un trabajo que vos escribiste donde hablas de una estrategia colaborativa. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿cómo se explica esa estrategia colaborativa en función de la sustentabilidad futura? Bien, de ahí el título, cuando decimos de comunidad de intereses, y de ahí el uso del término estrategia colaborativa. Si nosotros vemos el paradigma anterior, la mentalidad anterior que mostrábamos en la presentación en la hoja anterior, lo que vemos es que la estrategia de negociación que había entre todos los stakeholders era una negociación confrontativa, o sea, por conflicto de intereses. La visión era qué tenemos para ganar y para perder, y entonces cada uno pelea por lo suyo. Y eso es fuertemente contrario al modelo que estamos viendo de Homus Reciprocans, que se acerca mucho más a una estrategia de comunión de intereses. Es decir, cuando tenemos que negociar entre el dueño y los empleados, entre la empresa y sus proveedores, entre la empresa y sus clientes, pensar que la peor negociación es que no se llegue al negocio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pensar en los puntos de comunión que tenemos? O sea, ¿por qué queremos hacer ese negocio? No, ¿en qué nos vamos a beneficiar nosotros perdiendo el otro? En sociología, Bourdieu habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que es el ilusio. ¿Qué es el ilusio? Si lo vemos etimológicamente, lucio viene de ludum, de jugar, y de entrar. O sea, para que realmente haya una relación, tiene que toda la gente estar de acuerdo en jugar. O sea, si yo quiero jugar un partido de fútbol, todos los que tenemos que tener ganas de jugarlo, porque si no, no se va a hacer ese partido. Si lo llevamos al campo socioeconómico, al campo nuestro de las empresas, lo podemos llamar ilusio socioeconómica, ¿sí? ¿Y cómo planteamos que tiene que ser esa ilusio socioeconómica para que todos quieran jugar? Primeramente, una relación entre stakeholders con foco en esto que decíamos de la comunión de intereses, de pensar en qué nos pone en común, partir de ahí la negociación y después ver aquellas cosas que son conflictos, tratar de ver cómo resolverlas. ¿En qué nos estamos basando? Es muy conocido el modelo ganar-ganar de Harvard, el win-win en inglés, ¿sí? Lo llaman en realidad teóricamente el modelo de negociación cooperativa. ¿De dónde se basó ese modelo de negociación cooperativa? No es ni más ni menos que la puesta en realidad de la interdependencia de Drucker. Cuando Drucker, allá por los 60, empezó con su Management by Objectives and Self-Control, planteó esta ética de la interdependencia que después Samuel Bowles lo llevó para la idea del Homus Reciprocans. Y en realidad, si lo rastreamos un poquito más allá, no es más ni menos que lo que decía Confucio, ¿no? De no aprovechar en el momento que uno está fuerte con un débil, porque el que es fuerte va a devolver la jugada y entonces en vez de ganar-ganar se va a convertir en un modelo perder-perder finalmente, porque si uno gana y el otro pierde, algún otro momento va a ser inverso y entonces terminamos con el perder-perder. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad vamos a trabajar sobre una contabilidad de gestión asociada a la teoría de los stakeholders y el pensamiento integrado. Inés hizo una mención justamente de reuniones hablando de pensamiento integrado. Esto está fuertemente alineado con pensamiento integrado y teoría de stakeholders y claramente por un alcance inclusivo de todos los stakeholders. Buenísimo, muy claro, Daniel.
Una pregunta más y es respecto de la idea de migrar de la unifocalidad a la multifocalidad. Quería que nos contaras cuáles son estos pasos o etapas a seguir y cuáles son las herramientas que existen para llevar adelante esta idea. Bien, sí, porque acá hasta ahora era muy teórico, pero nosotros somos claramente pragmáticos, o sea, no elegimos esta profesión por ser epistemológicos puros, sino que nos gusta el pragmatismo. Entonces, nos gusta llevarlo todos estos conceptos a herramientas. Las herramientas, ¿sí? Las dos herramientas más usadas en la contabilidad de gestión en estos momentos tienen que ver con, y justamente cuando leías el currículum de Mauricio aparecieron todos estos nombres, ¿no? Kaplan y Kaplan es el gurú más importante en gestión y costos actualmente, con su éxito no solamente del Activity-Based Costing y Activity-Based Management, sino posteriormente con el Balance Scorecard, ¿sí? Y después también, algo que se está usando mucho en las empresas, también en el currículum de Mauricio lo mencionaste, del modelo Canvas de Osterwalder y Piñedo. La verdad es que las herramientas que básicamente empiezan por un modelo cartográfico, porque recuerden que además de la mentalidad, cambia también el lenguaje. Hoy estamos todos con un lenguaje muchísimo más visual, con lo cual entender el negocio desde la cartografía es mucho más útil para la comunicación en los cortos tiempos que tenemos. Estos son dos modelos que empiezan desde lo cartográfico y la verdad que como herramientas están pensadas, fueron pensadas originalmente para los stockholders. Si nosotros vemos el dibujito de las flechitas en el Balance Scorecard original, vamos a ver que hay dimensiones donde se nombra un stakeholder que es el personal, hay una dimensión que se menciona al cliente y obviamente una al accionista, pero fíjense que todo es causa-efecto para llegar a que esté contento el accionista. En el modelo de Canvas aparecen también otros stakeholders, pero en general como los socios clave, o sea, si sos clave sí, si no sos clave no tanto. La verdad que no es así, o sea, la herramienta en sí misma no tiene la culpa de cómo la usemos. Esta herramienta está pensada monofocalmente, pero si nosotros le incorporamos esta visión de stakeholders, estas herramientas permiten claramente ser trabajadas en contabilidad de gestión. ¿Y cuál es la ventaja que tenemos de trabajar con estas herramientas en contabilidad de gestión? Que toda la movida que está, gracias a Dios, aplicándose mucho en la contabilidad financiera, que es el triple impacto, ¿sí? Que entra lo medioambiental y lo social, en general se está utilizando para el momento de rendición de cuentas. Y el momento de rendición de cuentas es tarde, o sea, en general tenemos que tener la acción que podemos hacer desde la parte activa de un contador está mucho más asociado a la toma de decisiones que al momento de rendición de cuentas. ¿Que vale la rendición de cuentas? Sí, porque a nadie le gusta ponerse colorado cuando dice que contaminó o que arruinó a una sociedad. Pero es un momento que ya lo hizo, ¿sí? Que ya pasó el desmonte o que ya pasó el impacto socioambiental. Para que nosotros lo podamos anticiparnos, hacerlo antes, tiene que aparecer la escucha de todos los stakeholders, ¿sí? Y la intervención de la gestión de la gente en las negociaciones bajo una filosofía ganar-ganar para convertir ese mapa estratégico puertas adentro en un mapa extendido. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al punto. Grafiquemos todos los stakeholders en los contextos del mapa. Todos. El medio ambiente, el Estado, los proveedores, las universidades, todas las tenemos que plantear y graficar para decir están. Como fuimos a escucharlos, la idea es identificar para cada indicador, para cada stakeholder, el indicador que mejor representa el valor que el negocio le aporta a cada gente, no solamente el valor de negocio que le aporta al accionista, que claramente era esa utilidad como ingresos menos costos. Ahora, ¿qué pasa? Esas flechitas que vemos, tan gráficas y tan buenas del Balance Scorecard, tienen esa relación causa-efecto
que no necesariamente una misma acción tiene sobre todos los stakeholders efectos positivos. Hay algunas que sí son ganar-ganar y entonces generan efecto positivo para todos, pero hay otras que si gana uno, se baja el otro. Entonces no es una cuestión de ignorarlas, sino más bien de graficarlas, dibujarlas todas las alternativas que uno tiene antes de una decisión y comparar cómo queda cada uno de los stakeholders para cada una de las alternativas. Y entonces ahí sí, ir a buscar la meta que nos habíamos definido antes y contrastar con la política de reparto plusvalor ex ante. O sea, ese plusvalor que generamos entre todos, y cuando decimos entre todos es el dueño, son los directivos, son los empleados, son los clientes, es el medio ambiente que también está aportando sus recursos, como bien lo decía Gladys. Entonces, ante cada una de las alternativas, vemos cómo ganan y pierden cada uno de esos jugadores, y lo que vamos a hacer es, primero, buscar aquella que mínimamente satisfaga a todos. Y una vez entramos en esa lista corta de las alternativas que quedaron supervivientes para la decisión, recién con esa lista corta utilizar algún método de ponderación para ver cómo queremos hacer ese reparto. Entonces, con esto logramos incluir a todos, representar todas sus interrelaciones con esta visión multifocal, y que para nosotros lo más importante que tiene es que lo hicimos antes de la toma de decisiones, por lo tanto la toma de decisiones en sí debería ser muchísimo más equilibrada y sustentable para el futuro y para esa linda frase que dijo Gladys, que es ¿qué mundo le dejamos a nuestros abuelos? Gracias. Muchas gracias, Daniel, buenísimo, bárbaro, te agradezco mucho y la verdad que muy interesante. Bueno, y ahora pasamos al tercer expositor. Yo quiero decir que estoy muy halagada porque Mauricio en esta reunión nos trae una novedad que está recién salida del horno, del principal gurú mundial de costos, como dijo recién Daniel, Robert Kaplan. Así que es un gusto, es un honor que nos estés trayendo esto en este momento a nosotros acá, así que te doy el espacio para que nos cuentes un poco esta novedad de Kaplan. Muchas gracias, Susana. Tanto Bob como David, cuando allá por la década del 90 instauraron este modelo de gestión, esta herramienta que permite alinear los resultados con los objetivos, que en el fondo es ese el concepto central de Balance Scorecard, una herramienta de gestión que pretende alinear los resultados que se generan con los objetivos que persigue la compañía, y para ello se sirve de una serie de metodologías, poniendo el foco en el que hasta este momento eran solamente 4 puntos de vista relevantes que explicaban cómo se tenía éxito en los negocios. Entendamos que, como bien relató Daniel, a lo largo del tiempo hubo una evolución respecto de las interacciones que determinaban el resultado económico. Al principio tendrían que ver eminentemente con la correcta administración de los recursos físicos y del acceso a una mano de obra, digamos, barata. De hecho, así se había dividido geopolíticamente el mundo en el acceso en relación a cómo las economías industrializadas accedían a materia prima barata y acceso a mano de obra calificada también barata. Con el correr del tiempo, como también señalaban, el cliente entró a jugar, la internacionalización de las operaciones generó efectos adicionales y cruces de intereses que determinaron que el cliente ya podía elegir y que con su elección determinaba el futuro de la compañía, y por lo tanto, además del punto de vista o perspectiva financiera, también era clave para tener éxito en los negocios el seguir cómo es que este señor, sobre el cual uno puede influir pero no controla, que es el cliente, efectivamente decide cómo lo convenzo para que me siga comprando y que vuelva y que me recomiende. Entonces, además de la perspectiva financiera, se sumó la necesidad de poner el foco en la gestión respecto de cómo me vinculo con el cliente, y en tercer lugar, en cómo hago lo que hago. En cómo hago lo que hago quiere decir ponerle el foco a la perspectiva de los procesos internos. Y completando
el verdadero aporte, o por lo menos el aporte sustancial, tanto de Kaplan como de Norton allá por fines del siglo pasado, fue precisamente el que por primera vez en la historia se mostraba causa-efecto que la inversión y el monitoreo del desarrollo de las habilidades de las personas, en tanto que esas habilidades estuvieran conectadas con cómo ejecuto mejor los procesos o cómo interfaceo mejor en mi atención a los clientes, bueno, el monitoreo y el desarrollo de esas habilidades tenían después un impacto en lo económico. Pero siempre, al final de la línea, está lo que Alexis de Tocqueville, ya cuando en 1776 terminaba de escribir su libro sobre la democracia en América, refería como la importancia del interés propio bien entendido. En el fondo siempre está el interés propio bien entendido como base de cualquier sociedad capitalista. Entonces digo, lo que ha ocurrido con el tiempo es que se han sumado a lo largo de este recorrido un conjunto de factores que se agregan al escenario de las cosas que son necesarias administrar para finalmente tener éxito económico. Yo digo esto me parece muy gravitante de establecer en este punto, porque un enfoque que sea solamente voluntarista, por lo general, no tiene buen destino, por lo menos no tiene un destino pragmático. Los que han tenido éxito en el pasado y en el presente son gente que tiene enfoques pragmáticos, no solo basado en buenos deseos. Y un poco lo que Daniel y Gladys referían es este recorrido que se pretende hacer, en donde sí notamos que cada vez es más importante los aspectos que tienen que ver con el cuidado de los impactos medioambientales y el cuidado también de los impactos sobre el desarrollo de las sociedades. Esta aproximación, esta cuestión tan gravitante, no fue ajena a Robert Kaplan, y es así que en agosto de este año, ya no con David Norton, sino con David Macmillan, un muchacho a quien tuve el gusto de tratar y conocer cuando estaba estudiando allá con Don Kaplan y con Norton en Boston, generaron un nuevo abordaje que lo que hace es actualizar el concepto y por lo tanto la metodología, pero primero el concepto de Balance Scorecard para incluir estos otros dos impactos, además del financiero. Y en ese sentido es que la famosa perspectiva financiera, ahora Kaplan y Macmillan la denominan outcomes o salidas, digamos, para englobar, además de los financieros, los impactos que tengan que ver con lo medioambiental y que tengan que ver también con lo social. Desde el lado de la perspectiva del cliente en los términos tradicionales ha dado lugar a una perspectiva de los stakeholders, de forma tal de compatibilizar en el diseño y en el despliegue luego de la metodología que se use para desplegar el concepto de Balance Scorecard a un programa de acción concreto, decide entonces incorporar los objetivos que tengan que ver no solo con los clientes directos, sino también con el resto de los stakeholders de la compañía. Finalmente no. En tercer lugar, el otro cambio gravitante del nuevo concepto de Balance Scorecard, que incluye la triple línea de resultados, es la modificación de la conocida como perspectiva del aprendizaje y el crecimiento, Learning and Growth, y esa perspectiva pasa a llamarse enablers o facilitadores, en donde el conjunto de habilidades sobre las que hay que poner el foco para desarrollar en el personal de nuestra compañía ya no incluye solamente aquellas habilidades que tengan que ver con la mejor ejecución de los procesos, ni con la mejor ejecución en el trato con el cliente, sino también un conjunto de habilidades que tengan que ver con la concientización en el uso de los recursos, el perseguir la idea de papel cero o de reducir la huella de carbono dentro de las compañías. En otras palabras, si
si nuestra visión, el marco de la forma en que enfocamos los problemas son los que limitan nuestra capacidad de comprensión, lo que están haciendo en este momento Kaplan y Macmillan es precisamente cambiar dentro del concepto el foco de comprensión. Entonces, amplían ese foco de atención para incluir estos otros dos puntos de vista. La única perspectiva, curiosamente, que no cambió de nombre ni de sentido, es la perspectiva de los procesos. Pero no porque no haya cambiado nada, sino porque dentro de los procesos se incluyen ahora modificaciones que contemplan los otros intereses perseguidos. En otras palabras, la nueva innovación de Kaplan, un señor a quien respeto muchísimo porque está considerado por la revista Fortune como una de las, junto con Norton, como una de las 20 cerebros vivos más importantes de la economía y que ha dado a nuestra profesión y a nuestra especialidad, digamos, conceptualizaciones como mencionaba Daniel, como el Activity-Based Costing, el Activity-Based Management, el Activity-Based Budgeting, pero además también creó el Time-Driven Activity-Based Costing, que es la última de las innovaciones en materia de asignación de costos indirectos, y el resto también, pero sobre todo de indirectos, ha tenido para con nuestra profesión. Bueno, este señor nunca se queda quieto y ahora está actualizando por imperio del desarrollo de estas tendencias que se están verificando. No por un efecto voluntarista, no pensado, si se quiere, desde la ética de los principios, sino desde una ética de las responsabilidades. Recordemos que uno actúa en función de la ética de los principios haciendo las cosas bien porque está bien hacer las cosas bien y no haciendo las cosas mal porque está mal hacer las cosas mal. Pero cuando uno actúa por la ética de las responsabilidades, esto es, hace las cosas bien por lo que pasaría si no las hiciera y no hace lo que está mal por lo que pasaría si las hiciera, bueno, creo que en materia de herramientas de gestión y en sistemas de apalancamiento de la influencia, esto es, sistemas que están pensados para hacer que al otro le convenga lo que a la compañía o a la organización le interesa que hagan, en ese sentido, y por efecto de las éticas de la responsabilidad, más que de la ética de los principios, se están incorporando estas nuevas métricas, tanto en materia de Balance Scorecard, como también, como mencionaban recién, en términos de, por ejemplo, otras herramientas de gestión como el Canvas. Cuando yo tuve el privilegio de estudiar con Osterwalder y con Pigners, su metodología, gente muy simpática, muy afable, muy dada, dos suizos maravillosos, y justamente el enfoque de ellos era eminentemente económico. Lo que sí hacía, que tenía como novedoso respecto de otro framework de análisis de implementación de estrategias, es que reflejaba claramente en el cuadro, digamos, en ese mapa, la interdependencia de los factores. No solo es una cuestión de iniciativas individuales, sino de iniciativas interdependientes. El hagamos porque a todos nos conviene hacer de esta manera. Pero fíjense que aún así todo, siempre en el fondo, lo que está es el interés propio bien entendido. Por lo menos desde ese lado es que veo que esa afirmación refleja mejor nuestra naturaleza como personas, ¿no? En fin. Bueno, muy interesante. Bueno, me parece que la verdad que has dado paso a todas las respuestas de las preguntas que te iba a hacer. Me parece que hiciste un resumen muy interesante de los conceptos. Se me ocurre una sola pregunta, si da para que me cuentes qué es lo que pensás. Es cuando se cambia, recién dijiste, el concepto de cliente por stakeholder, esto es abrir perspectivas nuevas, ampliando las originales, o es incluir indicadores a los distintos stakeholders, pero en la misma perspectiva. ¿Qué es lo que...? Mira, Susana, la verdad es que para contestarte eso tengo que dar un paso atrás y decir algo adelante, algo adicional.
medio que deslicé que una cosa es el concepto de Balance Scorecard y otra cosa es la metodología de la que me sirvo para desplegar ese concepto. Entonces, el concepto como tal cierra sobre sí mismo. Lo que marca es un foco de atención sobre 4 puntos de vista centrales para tener éxito en los negocios. Finanzas, vínculos, ahora ya no con los clientes solamente, sino con los clientes y un conjunto de stakeholders, un conjunto, no todos de la misma manera, no todos con el mismo grado de atención. Acá entra en juego el interés propio bien entendido, digamos, de todos los actores, pero fundamentalmente de los intereses de la compañía, que por encima de los intereses, digamos, pensados de una manera generosa y global, tienen un instinto de supervivencia. La primera prioridad es que la compañía siga existiendo, porque si no existe tampoco tiene posibilidad de seguir interactuando o seguir trabajando en pos del bien común. De modo que, en el fondo, siempre está el interés propio bien entendido. Y ahora recupero ese concepto de Balance Scorecard, esto es, lo que pasa en principio con las finanzas, que ahora ha tomado un nuevo nombre, que justamente estábamos comentando recién, las salidas, digamos, lo que pasa con los stakeholders, en lugar de hablar solo de clientes, y lo que pasa con los enablers, esto es, con los facilitadores, en lugar de solamente las habilidades de la gente para interactuar con los objetivos propios de la compañía. Estos 4 puntos son centrales y sobre ellos se aglutina todo lo demás. Fíjate que no tiene sentido pensar en más perspectivas, por 2 razones. Porque lo que la compañía hace se monitorea siempre desde los procesos internos que siguen estando. Lo que la gente, las habilidades de la gente para hacer lo que la compañía hace y para generar los impactos que se buscan, antes se trabajaban desde la perspectiva del aprendizaje y el crecimiento. Bueno, ahora se trabaja desde la perspectiva de los facilitadores o de los habilitadores. Todavía no tengo tan claro cuál va a ser la traducción más conveniente al español del concepto de enablers, porque todavía esto está en proceso de sedimentación, digo. Entonces digo, desde el lado de lo conceptual siguen siendo 4 puntos de vista. Ahora ustedes me podrán decir, ok, pero lo medioambiental no ameritaría una perspectiva independiente. Y yo te diría que no, porque el impacto sobre lo medioambiental va a tener que ver o con las habilidades que tiene incorporada la gente que ejecuta las acciones, o por el monitoreo de los procesos que se desarrollan y que se monitorean desde la perspectiva de los procesos internos. ¿Sí? Lo que en todo caso puede ocurrir es que se desarrollen lo que llamamos vistas. Vistas son conjuntos de indicadores que están dentro del diseño del Balance Scorecard y que son utilizadas por conjuntos homogéneos de personas que interactúan con esa herramienta de gestión. Y esto conecta con las metodologías. La metodología original de Kaplan y de Norton, que dio origen al Balance Scorecard tradicional, se llama Execution Premium Process, y que es una marca registrada de una compañía norteamericana cuyos titulares son Kaplan y Norton, entre otros, que se llama Palladium Corporation. En estas latitudes hay otras metodologías de las que se sirven los profesionales para desplegar el concepto de Balance Scorecard. En particular, una llamada M7+1, que está inclusive publicada por nuestro consejo profesional en un cuaderno profesional que generó la Comisión de Planeamiento hace ya unos cuantos años y del que tengo el honor de ser el autor. Esa metodología M7+1 en este momento en la Argentina la está usando 40 o 50 compañías de primer orden, desde Banco de Córdoba, pasando, por ejemplo, por Tarjeta Naranja, el Banco de la Provincia de Neuquén, un conjunto de compañías. Lo que digo es, lo que tienen que cambiar ahora es las metodologías para reflejar los nuevos aportes de este enfoque. Como decía antes, los límites de nuestro enfoque enmarcan nuestra capacidad de comprensión. Al haber cambiado ahora el límite del enfoque, el límite del concepto, lo que tenemos que hacer ahora es adaptar las metodologías de despliegue de este nuevo concepto. No sé si te contesté completamente, Susana.
Totalmente, muy claro, muy concreto. Sí, 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 totalmente. Bueno, creo que ha sido 3 excelentes exposiciones. Estoy, la verdad, muy contenta de haberlos invitado porque creo que hemos dado paso a un montón de reflexiones que es a lo que apuntamos en estas reuniones científicas y técnicas, que es mirar la perspectiva de los, en este caso, de los costos de una visión sustentable y pensar a futuro, como lo dice la definición del desarrollo sostenible, que no es solamente las necesidades actuales, sino dejar y permitir que las generaciones futuras tengan la capacidad también de satisfacerlas. Escuché las exposiciones y creo que hay muchísimo más para hacer en este tema, y que fue muy rico todo lo que hemos hablado. Así que les quiero agradecer muchísimo a los 3 el tiempo que nos dedicaron, y también quiero agradecer a Inés y a Rafael, que son la presidenta y la vice de la Comisión de Sustentabilidad, que me dieron lugar para poder generar esta reunión, a la doctora Russo, que nos da un espacio desde el Consejo Profesional para reuniones científicas y técnicas, y obviamente a los que están atrás de todo esto, que es el equipo técnico, que sin ellos nosotros sería difícil, muy difícil generar esta reunión en este momento, en esta situación en la que nos encontramos tan especial. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima reunión. A todos los que nos están escuchando, pueden haber participado o quieren dejar algo en el chat, y los invitamos a la próxima reunión científica, a la 7ª reunión científica que tendrá lugar en breve. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.